Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Y la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Semblanza, escrita por un compañero nuestro, Horacio Amauri. ¿Con qué nombre presentar a quien con una palabra, una mirada o un gesto puede crear el puente de reconciliación que atraiga la mirada de la gracia sobre nuestras heridas, sanándolas? ¿Qué decir de quien mantiene con silenciosa entrega el corazón abierto para que todas las cosas sean viables? ¿De qué está hecho el interior del que, con sobrehumana paciencia, llama al durmiente en nosotros, solo para llenarle las manos con las claves de su propia existencia? ¿Cómo llamará a alguien que comparte un tesoro que puede sacar para siempre al ser humano de la real indigencia que es su vida sin sentido? En el intento por responder a estos interrogantes, podríamos transitar por los caminos conocidos y decir de él: filósofo, humanista, maestro, profeta, etc. Nada de esto dejaría de ser cierto, y sin embargo, el íntimo sentir seguiría huérfano de expresión. Tal vez porque a nuestro mundo le ha llegado la buena hora de recobrar el ancestral saber que nos dice que siempre han habido, hay y habrá individuos que por la realidad de su universalismo viven ya en lo perenne, y que por ello sus conciencias son un recipiente de la vida abundante por la cual se eleva el clamor del mundo hoy, y que hace a sus portadores pertenecientes a una misteriosa expresión de la existencia, conocida en nuestro mundo con estos nombres: hijos de Dios y amigos de los hombres. Sus tareas son las de oficiar como testigos que a un mismo tiempo atraigan la realidad del nuevo pacto
y acerquen a los hombres la oportunidad y el noble privilegio de colaborar con ellos, para verlo brillar sobre la tierra, así como palpita y resplandece en todos los mundos liberados. Gracias por recibir estas palabras, que solo son reflejo del encuentro de quien las escribe, con quien hoy, aquí, llamamos Jaco. Bueno, creo que hoy tenemos un bellísimo desafío que de alguna manera consiste en recrear el misterio de la caverna de Platón. ¿Cuál es la hondura de su significado? Y cómo el significado en sí mismo puede verse actualizado. Podemos decir que la caverna de Platón no es el mundo actual, con los seres humanos, tal cual viven, tal cual sufren, tal cual aman. Yo creo que sería hermosísimo poder actualizar esos significados y poder analizar en lo posible cada uno de sus componentes. Yo creo que mucho de la expresión antigua en relación a la misma caverna fue dada en relación a su momento y a lo que el hombre podía llegar a comprender. Hoy los tiempos son distintos. El conocimiento del hombre se ha ampliado. Podemos hablar tal vez de otro aspecto de la misma verdad. Por lo tanto, ¿cuáles serían los componentes de la caverna de Platón en la actualidad? Y el tratamiento de ellos haría a su comprensión y a su libertad. Hemos tratado de rescatar 5 como elementos primordiales que hacen a la conformación de la caverna. Por un lado, la inconsciencia del ser y el reino de lo aparente, la oscuridad y la esclavitud, la ley de gravedad, el tiempo y el sueño vigílico del primer Adán. Todo eso hace a componentes que forjan esa caverna y en la cual todos los seres humanos vivimos dentro de ella. Podremos salir de ella, podremos vislumbrar la luz, podemos llegar a contemplar la vida tal cual es lo que la luz revela. ¿Podremos hacer todo esto? Tal vez si pudiéramos comprender esos componentes, hemos dado el primer paso a esa gran realidad. Yo creo, y sin temor a equivocarme, que en algún sentido era el sueño de Platón, de que todos los seres humanos gozaran de libertad, gozaran de plenitud, que fueran inmensamente felices y pudieran reconocer su imagen y semejanza divina. Yo creo que si un solo ser humano pudiera encarar estas realidades, en algún sentido habría justificado el paso de Platón por este mundo. Por lo tanto, damos como abierta esta reunión con estas pocas palabras, pero creo que lo importante es poder investigar
y poder descubrir esa naturaleza divina que subyace en cada uno de nosotros. Yo creo que dar ese primer paso es causa de alegría para quien tanto abogó por el mundo. Creo que el primer tema habría de ser, tal vez, la inconsciencia del ser y el reino de lo aparente, en la cual una persona del grupo trataría de encarnar ese arquetipo o ese prototipo de la realidad y de la verdad. En este caso vos. Mientras hablabas aparecía como una primera pregunta, que era ¿qué es la inconsciencia? De alguna manera todo lo que precedió a la evolución humana. Existe el reino de lo inconsciente, el reino de lo consciente y el reino de lo subconsciente. Lo inconsciente es todo aquello que todavía no ha llegado a lo consciente. Por lo tanto, el pasado de la creación y el futuro de la creación están íntimamente relacionados con ese gran inconsciente. En la medida en que uno vaya como egresando de la evolución humana, irá permitiendo la afluencia de elementos de ese gran inconsciente, elementos del pasado de la creación, que al ser desenvueltos, conocidos y metabolizados, irán formando el futuro de la creación. Citamos también el reino de lo aparente, porque todo cuanto vive bajo la ley de gravedad, todo lo que vive dentro de la misma caverna, pertenece al reino de lo aparente. El ser humano, al desconocerse profundamente, no puede atrapar de una manera real y verídica todas las formas de vida que de alguna manera puede enfrentar. Por lo tanto, todo lo que ve y mira forma parte de un reino aparente, porque él también ve eso con ojos de apariencia. En la medida que pueda desenvolver su propia realidad y comprenderse a sí mismo, habrá dado un paso hacia la realidad. Y todo lo que antiguamente era aparente será verdad. Es decir, la verdad no está en las cosas en sí mismas, sino en tal cual uno las mira. Yo creo que son los ojos cargados de verdad los que ven verdad. Y son los ojos cargados de ilusión los que ven la apariencia. Es en la forma del mirar donde está todo el misterio. Me acuerdo algo que decía tal vez quien fue considerado el sabio y el santo más grande de este siglo, me refiero al Ramana Maharshi. Había una hermosa máxima de él que decía de que el mundo es una ilusión, que Dios era la verdad, pero que Dios era el mundo. Aparentemente juega como un contrasentido y sin embargo no lo es. Mientras miramos el mundo con ojos netamente humanos, el mundo será una ilusión para nosotros. Si podemos descubrir un átomo de divinidad en nosotros y veamos el mundo a través de ese átomo, el mundo será divino porque nuestros ojos se han tornado divinos. Yo creo que esa pauta, esa premisa, reza para todos. Y es ahí uno de los más grandes misterios que subyace en esa caverna. Poder atraer la inconsciencia del ser y traerla al reino de lo consciente, para que lo consciente se transforme en luz y disuelva el reino de lo aparente. Sí. Me ocurría que tal vez cuando uno puede ir como
haciendo este recorrido. Puede ser, no sé si esta es la pregunta, pero como tramposa la mente y esa apariencia irse sutilizando. La apariencia es el resultado de una visión dual. Y todo lo que vive dentro de esa caverna, todo lo que vive bajo el amparo de la ley de gravedad, es dual. Es bueno y es malo, por lo tanto relativo, no es absoluto. Uno tiene que emerger de esa condición, tiene que conformar una conciencia tan sutil que escape a la ley de gravedad y por lo tanto se torne absoluta. Por esa noción de lo absoluto también puede ser atrapado dentro de la misma caverna, como la verdad puede ser concebida en este mundo, ¿por qué no? Yo creo que debemos encapsular la verdad y precipitarla a este tan atribulado mundo. Tal vez sea el deber de todos los hombres. ¿Podremos hacer eso? Yo creo que de alguna manera estamos como noblemente obligados a eso. La vida en algún sentido nos va a acorralar para que podamos arribar a esa concepción tan eterna. Yo creo que la vida en su carácter de plenitud recién comienza. Estamos atravesando las etapas más primarias. Estamos ensayando un conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo será la vida cuando conozcamos a ese residente interior? ¿Cuán diferente va a ser? Estamos sujetos al vivir y al morir. ¿Puede tener un final esto? Yo creo que sí. Creo que sí. Pero ¿cuál sería ese final? La concepción de lo eterno, la concepción de la inmortalidad. Pero para saberse inmortal, debemos llegar a comprender todo lo que gravita hacia este mundo, lo que necesita experimentar, caer, para conocerse a sí mismo. Cuando podamos comprender esos misterios, hay algo que naturalmente se va a ir liberando, y lo que se libera se emancipa, y lo que se emancipa se sabe inmortal. ¿Podremos arribar a esa realidad en este mundo? Yo creo que sí. Es el mundo que tenemos para concebir esa tan grande realidad. En ningún otro podríamos concebirla, porque necesitamos de la referencia de la experiencia, del mundo físico, de la contestación de la vida misma. Sin esa contestación, nada sabríamos de nosotros. Debemos atravesar eso. Entonces la apariencia puede convertirse en real si la sabemos utilizar. Cuando se mira con ojos reales, la apariencia se transforma en real. Todo lo que nosotros consignamos como una realidad aparente no es otra cosa que nuestra forma de mirar. En sí mismas no tienen una definición. Quien ve ilusión es porque sus ojos ilusos están, y quien ve verdad es porque sus ojos cargados de verdad están. Todo es según el color con que se miras, ¿cierto? Así es todo. La misma arma que esclaviza al ignorante libera al sabio, pero los dos están abordando la misma cosa. ¿Por qué uno se esclaviza y el otro se libera? Por la manera en que lo toma, por el vislumbre que tiene de ello. ¿Cuántos misterios esperan ser resueltos ante esa óptica? ¿Qué concepción tenemos del sexo como una muestra del pecado original? ¿Quién ha determinado eso? ¿El pecado estará residiendo en lo que se hace o en lo que no se hace? Yo creo que hay más pecado en lo que no se hace, en lo que se ignora, en la fuente de posibilidad que eso implica,
en todo eso subyace tal vez el pecado. Pero cuando eso se puede transformar en pecado, cuando tal vez uno esté ante las puertas mismas de la santidad y seguir participando de un instrumento netamente humano, cuando pudiera ser otra cosa, la otra cosa que no es abordada empieza a dar resultados de pecado. Los seres humanos difícilmente puedan pecar porque se ignoran a sí mismos. ¿Cómo puede haber pecado en la misma ignorancia? ¿Cómo puede ser condenado un ser humano cuando no sabe de sí? Son verdades que deben volver al mundo, y vivir en esa oscuridad aparente es un poco el clamor de esa entidad Platón para que salgamos de ella. Te agradezco mucho el tema que has traído. Decíamos de la oscuridad, ¿sí?, y la esclavitud. Hablabas hace un rato como de la dualidad. ¿Qué es lo que hace esclavo a un ser humano? Si eso está dentro de la dualidad, debe haber algo que lo libere también. Asimismo, ¿qué es lo que hace oscuro a un ser humano? Me preguntaba qué podía ponerle fin a ese estado de oscuridad. En el buen sentido de la palabra, un acto de clarividencia interior. Yo creo que el ser humano todavía no tiene acceso a sí mismo. Por lo tanto, ignora en su interior el entretejido de la vida humana y percibe todo de una manera muy parcelada, divorciada de toda unidad. Yo creo que descubrir esa unidad en nuestro interior en sí es un acto de clarividencia. Ante una determinada complejidad o problema, no sabemos cómo está unido a otros aspectos de nuestra vida, porque miramos en nuestro interior y no vemos absolutamente nada. Es decir, que hay una oscuridad que reina indudablemente. ¿Qué pasa si viéramos que toda esa complejidad, toda esa dificultad trabaja para un insospechado patrón, que está unido a todos los aspectos de nuestra vida y que pudiéramos ver toda la complejidad de esa vastísima unidad? El panorama realmente sería otro. Y ante esa visión, la oscuridad se desvanece. Y ante ese desvanecimiento de la oscuridad, se establece la luz. Y el hombre se hace libre. Yo creo que hablar de libertad es hablar de unidad interior, porque únicamente lo que unificado está puede estar libre. Lo que perdonado ha sido puede ser libre. Pero ¿cómo vislumbrar perdón cuando estamos desprovistos de unidad? ¿De qué manera misteriosa puede unirse la virtud y el error para que dé lugar a una percepción que esté más allá del perdón, que esté más allá de la virtud, que esté más allá del error y de todo cuanto el ser humano pueda vivir? ¿Cómo situarnos en esas dimensiones? En fin, yo creo que esa oscuridad puede ser fácilmente disuelta con ese estado de clarividencia interior, donde uno tal vez por primera vez tiene acceso a sí mismo. ¿Podremos hacer eso? No estamos hablando de facultades, estamos hablando de realidades.
no es la clarividencia que los hombres conocen, estoy hablando de otra cosa. Es simplemente ver. Y quien puede ver no necesita pensar. Quien piensa no ve. Es simplemente no encargarle a nuestro mundo pensante que nos dé la clave final de la vida, porque no la tiene. Tenemos que aprender a ver, situarnos más allá del pensar, comprendiendo al pensar mismo. Si podemos hacer esto, se establece el acto de ver y todo es comprensible. Te escucho. Veía como simplemente dándole espacio a esa unidad. O sea, uno puede conocer una dificultad vista desde la tierra o vista desde los ojos humanos, simplemente dándole espacio a algo que desconoce, ya se situó en el otro lugar. ¿Cómo surge una dificultad? ¿Qué destino tiene? ¿De dónde procede? ¿Qué formas de vida habilita? Es empezar a comprender un poco todo eso. Pero para eso no podemos pensar en términos de bien o de mal. Todo es relativo. Lo que es bueno hoy, mañana es malo. Lo que es malo hoy, mañana puede ser bueno. Todo es relativo. Todo lo que vive en esa caverna y bajo el amparo de la ley de gravedad es totalmente relativo. La unidad de lo relativo hace a lo absoluto. Pero la unidad de lo relativo. Podemos unir relatividades y darnos cuenta que esa unión o ese común denominador es absoluto. ¿Podemos hacer eso? La noción de lo absoluto hereda la plenitud. Los seres plenos carecen de juicio. El juicio es desarticular la misma plenitud, es desmembrarla de alguna manera. Te escucho. Hablabas y miraba un poco hacia adentro y de alguna manera me es muy conocido eso. Hay un presentir de todo eso. Uno ahí piensa. Cuando piensa vuelve. ¿Hay una manera sin pensar de dar otro paso? Comprendiendo por qué uno tiene necesidad de pensar. Generalmente el ser humano piensa para descongestionar la mente. En algunas instancias para expresarse, en otras instancias para percibir. Son los tres mecanismos más comunes que el ser humano conoce. Pero aún así hay otro camino, hay otra realidad. Quien puede comprender por qué piensa es como que aquieta la sustancia mental, que vuelve de la forma del pensamiento a ser sustancia mental, a ser como un lago quieto, y como lago quieto refleja, no piensa, refleja. El pensamiento es la agitación de las aguas, es la agitación de la sustancia mental. La plenitud no se hereda a través del pensar. La plenitud nace como un reflejo. Y algún día uno aspirará a lo que está reflejando desde su propia quietud y podrá arribar a esos cielos que en algún sentido le significaron el origen. Meditación es un poco entrar en esos cielos, pero que parten de la verdadera reflexión, que es reflejar
como sustancia mental, habiendo previamente aquietado el pensamiento, porque éste tuvo la valentía de comprenderse a sí mismo. ¿Podremos hacer eso? Qué desafío, ¿verdad? Pero qué maravilloso desafío. Si pretendemos descubrir la inmortalidad, ¿lo haremos pensando? Si todo lo que el pensamiento atrapa vive y muere, que sí que el pensamiento nunca nos va a dar la clave de la inmortalidad, pero si uno puede comprender por qué piensa y puede empezar a reflejar, tal vez el reflejo pueda darle la primer noción de inmortalidad. Cuán distinta la vida puede ser mirándola con ojos de inmortales. Somos todo eso, pero ¿cómo vivimos en esa oscuridad, en esa esclavitud, en ese sufrimiento, en todo lo que vive y convive dentro de esa caverna? ¿Podremos salir alguna vez de ella? Era un poco la plegaria de Platón, que podamos situar la vida más allá de ese encierro. ¿Podremos hacerlo? Es un interrogante que cada uno puede asumir en la medida que lo desee. Es un gran interrogante. Te agradezco tu pregunta. La ley de gravedad. Bueno, se me ocurren varias preguntas. En un principio, ¿qué es lo que hace que el ser empiece a estar inmerso en esa ley de gravedad? ¿Y cuál es la naturaleza de esa ley? Yo creo que más allá de comprender lo que la ley de gravedad es porque uno está sujeto a ella, por el peso de los elementos, por el peso de sus actitudes, por el peso de sus emociones, por el peso de sus pensamientos, por el peso de sus ideas. Todo esto, aunque aparentemente signifique algo inmaterial, tiene peso y por lo tanto cae. Está sujeto a la ley de gravedad, está sujeto a la precipitación, y todo lo que está sujeto a la precipitación nunca puede ser libre, porque se precipita, cae. Todo el misterio de la transfiguración, todo el misterio de la crucifixión están basados en obtener noción de nuestra composición actual, de ir comprobando el grado de liviandad que puedan tener emociones, pensamientos, ideas, ir sutilizando todos esos aspectos para que se liberen de la ley de gravedad y por lo tanto sean libres. Los seres humanos sujetos a la ley de gravedad aprenden experimentando. Los seres liberados, no sujetos a la ley de gravedad, ¿cómo aprenden? Que cada uno investigue eso. Todos necesitamos pasar para aprender, y eso significa experimentación. Y cuando uno se ve libre de todo eso, ¿cómo aprende? Cuando uno habla de libertad, en algún sentido, ¿no es sinónimo de aprendizaje? ¿Los hombres libres no siguen aprendiendo acaso?
pero aprenden sin experimentar. ¿Cómo se aprenderá sin experimentar? Viendo, mirando. Y puede alcanzar la mente un grado de reproducción tal que arriba a la instancia final o a la moraleja final de una experimentación sin necesidad de pasar por ella. Es decir, que mira y comprende, no experimenta. Y eso de alguna manera es sintético y escapa a la herejía del tiempo, a la ley del tiempo, a la ley de gravedad. Eso es característica de los seres libres. Aprenden de esa manera, sin experimentar. No necesitan ni vivir ni morir, existen. Empiezan a estar hechos a la sustancia de la misma existencia. La libertad concede eso, noción de la existencia. Que sí que todo a través del mirar y el aprender de esa manera no hace otra cosa que revelar lo que existe, por lo tanto la inmortalidad misma. ¿Podremos vivir de esa manera? ¿Podremos? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos mucho más oportunidades de todo lo que nos imaginamos en cuanto a esa forma de vivir. Y van inoculando inconscientemente formas de vidas futuras para que algún día sean reconocidas. Y ese otro día comencemos a vivir de una manera diferente. Ya lo creo que sí. Te escucho. ¿Cómo se concientiza ese estar más allá de la relatividad, más estar dentro de lo absoluto, dentro de la luz? Yo creo que quien ha unificado toda su vida ha dado un paso hacia lo absoluto y empieza a descubrirlo a través de lo cotidiano, que empieza a tener sabor absoluto. Es un gran misterio. Es como si la conciencia del ser se localiza de otra manera. Empieza a esparcirse por todo lo que el cuerpo es. Comienza a tener gestos de omnipresencia. Y la omnipresencia no tiene tiempo ni lugar. Prevalece como un extraño don de ubicuidad. Y ahí florece la plenitud del ser. Cuando vivimos en plenitud, ¿es razonado eso? Para nada. Cuando vivimos en paz, ¿es razonado eso? Para nada. Satura todas nuestras células y no hay una sola célula que no reciba esa dádiva. Que si que no pensamos con la razón, sino con todo el cuerpo, que comienza a revelar como otras realidades, otros principios. Se rescata como un código celular que hay en nuestro cuerpo y empieza a transformarse en un código celeste que atrae conocimientos como del pasado de la creación. El hombre experimenta así longevidad. Es el fin del deterioro natural de la vejez. Empieza una nueva vida
simplemente porque se han metabolizado otra realidad. Simplemente por eso. ¿Podremos dar lugar a eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te agradezco tu pregunta. Sí. A ver, ahora. Ahora sí. ¿Cómo viven los seres en Shangri-La que aún teniendo cuerpo físico, no deben, cómo experimentan esta ley de gravedad? ¿Cómo la viven? Supuestamente, según la historia, los seres humanos ahí en Shangri-La vivían muchísimo tiempo. El gran lama de la historia, por ejemplo, arriba a los 240 años, ¿cómo llega a esa edad? ¿Cuáles habrán sido los cauces por los cuales él llega a esa edad? Me acordaba algo que citaba el libro. Es un instante muy álgido en la vida del que luego va a ser el gran lama. Cuando él, ya muy viejo y muy enfermo, espera la muerte y se da cuenta de que no llega y comienza a darse cuenta de otra realidad, que era muy feliz. Me preguntaba qué preanunciaba esa felicidad. Era como haber traspuesto la barrera de los seres humanos, y al darse cuenta lo inmensamente feliz que era, empieza como a reconocer los orígenes de esa felicidad. Y ahí comienza sus sueños. Ahí comienza a modificarse su código celular, que antes respondía a la evolución humana y estaba muy próximo a su conclusión, a su muerte, pero la felicidad y el origen de esta impide esa muerte y le da una nueva oportunidad. Y a partir de allí comienza a vivir para otra verdad. Y comienza así el sueño de Shangri-La. Me pregunto si los seres humanos pueden aspirar a eso. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Pero hay una edad y hay una etapa que es muy significativa: la aparición de la vejez. Si en el comienzo de la vejez uno puede hacer como un retroceso a la infancia y rescatar la inocencia que hay en la infancia, esa inocencia se puede mezclar con el gran conocimiento que tiene en estado de vejez. ¿Qué pasará cuando la inocencia se une al conocimiento? Se transforma en supraconciencia. ¿Qué pasa con las células del cuerpo que antes respondían al conocimiento y ahora responden a la supraconciencia? Mutan, se modifican. Así como se modificó la conciencia, se modifican las células. Y las células comienzan a vivir un increíble rejuvenecimiento. Por ese motivo, arriba esa edad. ¿Quién determina que el hombre pueda vivir tan solo hasta los 100 años? ¿Quién determina? El hombre mismo. Y si viviera para otras realidades, ¿no se alteraría ese periodo, ese tiempo? Seguramente que sí. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no vivir para otras verdades y dar lugar a esos grandes sueños que hacen a la vida misma?
Yo creo que todo el tema de Shangri-La es un ejemplo para el mundo. Yo creo que son un poco los oasis primordiales que irán reabsorbiendo gradualmente a la nueva humanidad. Hay algo que deberá sobrevivir más allá de todo lo caótico que se pueda avecinar. Hay tanta posibilidad para una cosa como para otra. Te agradezco la pregunta. ¿Te puedo preguntar una cosita? Sí. Si uno lo empieza a vivir desde ahora, creyendo que lo va a llegar a conocer en esta vida, ¿eso empieza a trabajar también sobre las células? Ya está ahora. Si lo empieza a vivir ahora, ya está ahora en la medida que esté. La felicidad humana es un gran disolvente. El gran lama, en ese caso el padre Perrot, se sintió inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque triunfaba sobre lo aparente y comenzaba a vislumbrar todo lo que eterno era, y así concibe su sueño de verdad, su Shangri-La. Gracias nuevamente. El sueño vigílico del primer Adán es todo un simbolismo. Yo te quisiera preguntar cómo actualizar eso, cómo el hombre de hoy en este momento puede aprender. Me acordaba algo que uno ha escrito hace mucho tiempo. Y decía: venimos a la vida para despertar de un largo sueño, y aún ese sueño tiene un destino de verdad. Es deber del hombre concederle al sueño ese destino, pues es el hombre un eslabón entre el sueño y la verdad. Es un poco donde se provoca la primera diferenciación, cuando el Adán andrógino, a través de ese sueño, a través de ese sopor que de alguna manera le impone la divinidad, se transforma en un hombre y da lugar a una mujer. A partir de allí es toda la vida actual. Compartimos aún ese sueño y ese sopor. ¿Qué nos hace soñar? ¿O qué nos hace vivir ese estado de sueño? El pensar. Porque pienso, sueño. Si veo, despierto. Quiere decir que llegar a la condición andrógina es un poco el simbolismo, el testimonio de nuestro despertar. Quien comprende por qué piensa, ve. Quien ve, despierta. Quiere decir que en el final del sueño, de alguna manera, es el acto mismo de ver, que es el acto mismo de despertar. ¿Por qué Dios sumió al primer Adán en el sopor? Qué tema, ¿no? Es
Es curioso un pasaje de la Biblia en la cual Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿de qué soledad habla si se trata de un andrógino? El ser humano lo ha interpretado como soledad de hombre. Entonces le hace falta a la mujer. Pero es que esa figura era un andrógino. La mujer estaba dentro. ¿A qué soledad se refiere? ¿Y a qué instante en la vida de la creación puede referirse ese momento? ¿Se recapitula eso en el pequeño espacio de una vida actual? Yo creo que sí. Yo creo que todo ser humano arriba a eso que uno conoce con el nombre de crisis existencial. Yo creo que cuando el primer Adán, que es un andrógino, se va acercando a la manifestación física, empieza a surgir esa duda existencial, esa crisis existencial, esa ansia de saber si existe, interpretado en términos humanos. Eso en algún aspecto motiva la compasión de Dios. Por eso dice: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso divide su naturaleza y lo sumerge en mundos manifestados, para que a través de todo ese itinerario pueda reconocerse eterno, inmortal y divino. En todos esos momentos que la vida humana atravesamos como crisis existencial, tenemos esa inmensa posibilidad de sabernos divinos e inmortales. ¿Podremos hacerlo? Es un poco el síntoma de ese andrógino, es un poco el síntoma de ese primer Adán, y es su tremendo mensaje al mundo a través de eso que uno conoce como crisis existencial. Es curioso ese nombre, crisis existencial. Es cuando más hecho de existencia está, es cuanto más cercano está el don de existir. Sin embargo, a eso uno le llama crisis, cuando la posibilidad es más grande que nunca. ¿En qué otro momento de su vida podría comprender eso, sino en este? Y así que eso que uno llama crisis existencial puede ser el momento más óptimo de la vida. En realidad lo es. Te agradezco la pregunta. Cuando Dios sume al primer Adán en un sopor y comienza todo ese derrotero de la vida, pareciera que es un descenso. ¿Cuál es el camino de ida, el retorno? ¿Cuáles son los componentes que ayudan al ser humano a retornar, a ascender, a recuperarse? Concientizar los peldaños por la cual descendió. En la caída está el ascenso. Toda caída es parcial. Todo lo que ha sido caída será ascenso. Es la forma en que se sumerge en la materia, en los mundos manifestados. Por esa forma deberá ascender también. ¿Qué es la evolución? El rescate de la involución. Pero tiene que pasar por los mismos peldaños, en la cual antes involucionó, ahora será evolucionante. Es un poco la historia de los días de la creación. El primer día de la creación es igual que el séptimo, recobrado conscientemente. El segundo es igual que el sexto. El tercero es igual que el quinto. En el cuarto se sintetiza eso. Se crea el mecanismo de recepción. Se crea el mundo vigílico,
Es el punto de partida hacia todo lo que evolucionante es. Es el mundo actual, es como tocar fondo para luego escalar. Es una ley, es un camino. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Haciéndolos a los elementos que nos permitan reflejar y comprender todo lo transcurrido. Siempre comentábamos una hermosísima frase que decía: no cesaremos de explorar y el final de nuestra exploración será llegar al lugar de donde partimos y conocerlo por primera vez. Esa primera vez es lo importante, porque todo eso habla de retorno. Queda un elemento de esa caverna, el tiempo. De este mecanismo de descenso y de ascenso, cuando aconteció la creación, el tiempo comenzó a diferenciarse. Comenzó a diferenciarse la materia y comenzamos a diferenciar el tiempo. A medida que eso fue descendiendo, el ser humano comenzó como a diferenciarlo cada vez más, a separarlo, a fragmentarlo cada vez más ese tiempo, para valerse de eso para aprender cosas. El tema es que llega a un punto donde el ser humano queda atrapado de ese tiempo, queda preso del tiempo y depende de él para todo. Uh-huh. Pero también comienza a vivir otra cosa. Tiene momentos en que es feliz, y cuando es feliz tiene un vislumbre como de lo eterno. Y ahí se da cuenta que el tiempo es diferente al otro tiempo que conoce. ¿Qué lo hace diferente? Eso. O finalmente, ¿qué es el tiempo, psicológicamente hablando? El devenir de las cosas, el desplazamiento de las cosas. Es como si para comprender una verdad, si tuviera que asignarle esa tarea a la emoción, tardaría un tiempo. Si se lo asigno a la mente, el tiempo es mucho menor. Si se lo asigno a la idea, al alma misma, es muchísimo menor. ¿Por qué se ha abreviado el tiempo? Por el vehículo en el cual funciono. Que sí, que aprender una lección en términos de emoción me lleva tanto tiempo, en términos de pensamiento mucho menos, y en términos de ideas muchísimo menos. ¿Cuándo puede abolirse el tiempo? Cuando se crea una percepción simultánea con la realidad, con lo experimentado. ¿Cuándo acontece eso? En el reflejo, en la reflexión, en lo que la sustancia mental refleja. Si vos miraras en un lago quieto y ves la imagen de un avión en el cielo, ¿sí? La imagen del avión y la que está en el agua es simultánea. Están aconteciendo en el mismo instante. Si encargara a uno de los vehículos comprender esa verdad, habría tiempo de por medio. Pero no lo hay bajo el aspecto reflejo. Quiere decir que el don de reflejar, de alguna manera, disuelve el factor tiempo. ¿Qué pasa cuando uno puede abolir eso? Fíjate, muchas veces hemos hablado sobre el tratamiento oculto de las enfermedades, en las cuales hay enfermedades que hay que ganarle tiempo al tiempo. Funcionando en otros vehículos se gana tiempo al tiempo y comienza la curación. ¿Por qué? Por una alteración del factor tiempo. Toda enfermedad tiene un factor, tiempo de condensación. Si alteras ese tiempo de condensación, puede ser totalmente diferente el resultado.
Pero habría que comprender esa verdad y funcionar en vehículos en los cuales la medida del tiempo sea cada vez más sintéticos. ¿Podremos hacer eso? En el tratamiento del tiempo y del espacio, que son como dos aspectos de algo muy similar o de lo mismo. Un iniciado aprende a tratarlos de manera muy diferente a lo que tratamos todos los seres humanos. Pero el iniciado se sirve de la vida. ¿De qué elementos de la vida se sirve un iniciado para poder tratar el tiempo de una manera diferente y aprender de eso? Hermosa pregunta. El iniciado se sirve de resultados, el hombre común de oscilaciones que todavía no han dado resultados. Que sí que mucho habrá de esperar para que un resultado se dé y pueda ser atrapado. Todo eso es tiempo, pero un iniciado, y depende de eso el grado de iniciado que tenga, ve el resultado inmediatamente y aprende inmediatamente también. ¿Qué pasa cuando lo inmediato, la inmediatez misma, empieza a suplir el aprendizaje en el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Se torna temporal. Me acordaba de un misterio muy hermoso que hay en la Biblia, la zarza ardiente. Digamos la forma en que Moisés comparece ante la montaña de Dios. Y hay un testigo silencioso, una zarza ardiente. Pero como para sorpresa de Moisés, la zarza no se quemaba. ¿Cuál era el misterio de eso? ¿Estaba en la zarza? Tal vez no. Estaba en el fuego, que se había transformado en luz. Cuando el fuego no necesita depurar, cuando el fuego no necesita consagrar, vuelve a su origen, que es luz, y como luz no quema. De esa manera debe comparecer un hombre ante Dios mismo, habiendo pasado por el fuego que de alguna manera depura, por el fuego que de alguna manera consagra, para arribar de una manera definitiva a ese fuego que es luz, y pasar él de esa manera a ser un iluminado. Desde ese estado de iluminación interior, procurado y provisto por él mismo, comparece ante Dios. Ya no hay fuegos que quemen, no hay fuegos que necesiten consagrarnos. Ya el ser es todo luz. De esa manera se comparece ante Dios. Es un símbolo, simplemente, pero es una tremenda realidad. Los seres humanos están a la tarea de la purificación y el fuego consume para luego consagrar. ¿Podremos alterar todo eso? ¿Por qué no? Sí. Otra preguntita. Nuestras células tienen un código que depende del tiempo y que envejecen. Pero tenemos células diferentes, digamos, con un comportamiento diferente en el cuerpo, que son nuestras células sexuales, que son las células que van a estar que están ya dispuestas para la creación y que, digamos, están regidas por lo que el hombre haga en relación a ellas, al tratamiento que le dé al sexo en relación a todo esto. Es como si tuviéramos en el cuerpo células que nos dan una clave de que de acuerdo a cómo tratemos el sexo vamos a vivir ese tiempo y nuestro cuerpo va a vivir determinado tiempo. Qué lindo ese tema. Esas células sexuales
pueden estar tanto programadas para crear una vida afuera o crear la noción de vida eterna adentro. Si uno invierte esa fuerza, de alguna manera adquiere noción de la vida eterna. Si expresa esa fuerza, crea una vida afuera, un hijo. Pero si la invierte, crea un hijo de la propia inmortalidad. Esa es la naturaleza crística, que nace de la unión de dos polaridades, masculino y femenina. Como un hijo físico nace de la unión de un hombre y una mujer, el fenómeno puede acontecer en otros planos también. Y puede unirse dos polaridades y dar lugar al nacimiento de un hijo crístico. El Cristo interior nace de esas instancias. Es nacido de uno mismo, es ungido por uno mismo. La noción de inmortalidad pertenece al pequeño Cristo. Por lo tanto, el camino de la inmortalidad consiste mucho en la unión de esas polaridades masculinas y femeninas, para que de su nacimiento, de su unión, surja el pequeño Cristo como hijo de la inmortalidad. Qué misterio, ¿verdad? Te agradezco mucho la pregunta. Había otras preguntas, ¿cierto? Sí. Vos habías hablado que una vez que la voluntad es como una pared, ¿no? Que esto ocurre sin la voluntad. Y cuando vos decís que el ser humano, si puede hacer esto, sí puede. Entonces, ¿cuál es la disposición que tiene que tener el ser humano si no tiene que ver el poder con la voluntad? No es tanto el poder de la voluntad, sino de los elementos que vive. Su forma de vivir se lo permite o no. Voluntad es tal vez tratar de forzar lo que no se lo permite. Pero suena un poco antinatural eso. Yo creo que si aclarara el misterio de lo que no se lo permite, no necesitaría de la voluntad. ¿Quiénes son los seres humanos que necesitan de la voluntad? Los seres quietos. Los seres que viven en un grado X de velocidad no necesitan de la voluntad. No necesitan de la fuerza. Simplemente eso. Un auto quieto, para llevarlo a 10 kilómetros por hora, se necesita mucha fuerza. Pero un auto que viaja a 100 kilómetros, llevarlo a 110, no se necesita mucha fuerza ni mucha voluntad. ¿Por qué? Porque ya estaba en movimiento, ya estaba en velocidad. Y así es el desplazamiento de los seres humanos por la vida. Depende del grado de quietud que tengan. Eso es todo. Te agradezco. Quisiera dar lugar a las preguntas de la gente. 12. Las 12. De la caverna a la luz y su analogía de lo humano a lo planetario. La idea y el conocimiento de Dios. Las concesiones de Dios. El poder que revela la enseñanza. De la sombra a la luz. Cuando el odio proyecta sombra en la caverna. La caverna, refugio de un mundo. Ver la belleza, ver la verdad. ¿Qué tipo de deseos ayudan a salir de la caverna? El retorno desde la luz a la oscuridad de la caverna. La proyección de las sombras, un mundo de ilusión.
Condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad y de la muerte a la inmortalidad. Esta última. María. Bueno, esta es esa vieja oración de Oriente. Recién cuando estaban hablando pensaba en eso que alguien dijo, que la vida y la muerte se resuelven en el presente, ¿no? Y en ese lugar sin memoria y sin proyección hacia el futuro. Quería que hablaras de esa oración y de ese presente en donde la ilusión se hace realidad y la muerte inmortalidad y la oscuridad luz. Es un poco la plegaria del discípulo de Oriente. Y es curioso en qué concluye esa plegaria. Condúceme de la muerte a la inmortalidad. Cuando al Ramana Maharshi le preguntan si existe la reencarnación, él contesta: existe una conciencia ininterrumpida. Es decir, corrige al preguntante. Es decir, que aún la noción de reencarnación es propia de una conciencia fragmentada. Pero una conciencia ininterrumpida o continua en el lapso de una vida es lo que de alguna manera puede declarar la inmortalidad. Cuando la continuidad vive la ausencia de fragmentos, surge eso, la noción de inmortalidad, la noción de eternidad. Eso es una verdad en sí misma, por un lado sí, pero uno debe apropiarse de eso. Uno debe comprender eso. Uno debe consagrar las cosas relativas en eternas e inmortales. Quiere decir que la van a acompañar siempre. Se va a poder valer de ellas por siempre. ¿A qué cosa de la vida le asignamos una propiedad semejante? ¿Tenemos algún elemento a la cual podamos asignarle esa cualidad? Muchas veces se ha hablado de amor eterno. ¿Qué significa eso? ¿O por qué el amor puede hacerse eterno? ¿Qué crea la suficiencia de lo eterno? ¿Podemos imaginarnos el grado de suficiencia que significa lo eterno? ¿Podemos adjudicarle suficiencia a ese amor humano para hacerlo eterno? Si tenemos ese grado de suficiencia, lo hacemos eterno. Quiere decir que nos va a acompañar por siempre. Pero ¿cómo es esa realidad cuando se vive humanamente? ¿Cómo podemos como gozar de eso eternamente, más allá de todos los cambios y fluctuaciones? ¿Cómo hacer de eso una realidad? Quiere decir que todas las cosas que en el mundo existen son relativas, pero que el hombre puede hacerlas eternas, por la suficiencia de su propio interior, por la suficiencia de su propia conciencia. Algo que es relativo, cambiante, mutante, puede hacerlo eterno. Tal vez el amor sea una de las cosas que más visiblemente lo posibilitan y que más fácilmente uno podría darse cuenta de que ha arribado tal vez a la eternidad misma a través del amor. Pero cuántas otras cosas existen
que también pueden darnos caracteres o nociones de eternidad. Pero en todas hay un algo en común, un común denominador, que es el grado de suficiencia. Hay una vieja incógnita, hay una tremenda incógnita. ¿Cómo se crea esa suficiencia? ¿O cómo surge esa suficiencia? Por la sucesión de primeras veces. En todas las primeras veces que uno experimenta algo, en ellas hay un rasgo de originalidad. Pero luego de eso, cuando uno de alguna manera comienza a repetir, se cierra la originalidad. Pero puede ser conservada la primera vez. Y puede ser acumulada todas las primeras veces, no los actos seguidos a la primera vez. La sucesión de primeras veces crea la suficiencia, y esa suficiencia aplicada a cualquier cosa nos da noción de eternidad. La historia a veces ha rescatado un poco con prejuicios una forma, un arquetipo, la figura de un Don Juan o la figura de Don Juan, como un libertino, más allá si eso es así o no. ¿Qué era lo importante para él? La primera vez. Y acumuló a lo largo de toda su vida todas las primeras veces que pudo memorizar. Me pregunto qué haría al final de su vida con todas las primeras veces. Y el cúmulo de todas esas realidades, finalmente, ¿a quién rendía culto? ¿O a los pies de qué se ubicaba? Tal vez a los pies de una deidad en su forma femenina. Tal vez a eso. Estaba pensando en lo que dijiste, que el Ramana se refería como conciencia ininterrumpida de existir, y en lo que Cristo dijo acerca de que el reino de los cielos está acá. Y me preguntaba si para unir ese reino de los cielos con este acá, no tiene también que ver con ese presente, con ese lugar que está más allá de la memoria y de la proyección sobre el futuro, de ese pasado, como que hay una región que no está afectada, y que esa región que no está afectada por ese devenir, digamos así, es ese reino de los cielos, y que seguramente, no sé, como que el perdón reside ahí, porque en realidad no hay nada que perdonar. Es como que en ese lugar vos hablabas de lo inafectable y el perdón, que solamente el inafectable puede perdonar, y yo veía que el reino de los cielos es un lugar donde eso se ha logrado, que es como, bueno, no sé, es como esa conciencia. Qué buena pregunta esa, ¿no? Finalmente, ¿qué perdona uno? Si los actos que cometió o el recuerdo de los actos que cometió. Los actos existieron y pasaron. ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿Qué es lo que permanece como una asignatura pendiente? El recuerdo de lo pasado. Es eso lo que hay que perdonar. El perdón está íntimamente ligado a perdonar los recuerdos. Qué cosa, ¿no? Y lo que perdonado es, de alguna manera, comienza a gozar de libertad. Y lo que empieza a gozar de libertad
se emancipa de la rueda de nacimientos y muertes. El perdón habilita la libertad o la transfiguración habilita la crucifixión, y el hombre se ve libre de encarnar en la tierra o en todo mundo manifestado. Las realidades suceden a las realidades. La aventura iniciática está por comenzar. Es casi inminente el descenso del reino de Dios a la tierra, o sea, la primera iniciación masiva de la humanidad es casi inminente. Hay unas ciertas etapas a concluir, pero que gozan de una brevedad ante la inminencia de la llegada de ese reino. Te agradezco la pregunta. Una preguntita más. El SIDA en relación a la evolución del planeta. Esa. ¿Quién la hizo, Ercilia? Muchas veces has hablado sobre la enfermedad del SIDA, incluso con pacientes que se presentaron a la reunión. Y en esos momentos se dio lugar a que pudiéramos ampliar nuestro conocimiento sobre esta enfermedad. Como por ejemplo, ¿qué influencia tiene a nivel de la evolución del propio individuo? Como qué significados o significancias va a traer o se puede leer en esa persona que padece esa enfermedad, más allá de la enfermedad, digamos, como síntomas orgánicos. Y de ahí fuimos viendo también cómo también influye en este momento, en este siglo, que sabemos que estamos padeciendo a nivel de la humanidad esta enfermedad. ¿Cómo influye en la evolución de la humanidad en el planeta? Mira, ante el poco tiempo que tenemos para el tratamiento de un tema así, podemos hablar en términos de pautas, de premisas, tal vez grandes premisas. Tal vez en otro momento, en otra reunión, como más específica en cuanto a ese tema, podremos hablarlo en profundidad. Pero hay algo que de alguna manera sería muy bueno de hacer observar. El SIDA no es una enfermedad que se contrae en una vida, o no es una enfermedad que se contrae en una encarnación. No es enfermedad de una vida, sino de muchas. Por lo tanto, es la agrupación de las vidas que dan lugar a los milenios los que pueden forjar una enfermedad de esa naturaleza. Por lo tanto, iniciar la curación del SIDA bajo métodos suprafísicos implicaría un aborde milenario de toda la naturaleza humana. Por algo recae sobre sustancias muy antiguas del hombre, tanto sea la sangre o tanto sea la sustancia sexual. Ambos sirven de conducto a esa enfermedad. ¿Por qué? Porque son las únicas sustancias que registran milenios. Otras sustancias en el cuerpo no registran milenios, registran una vida actual, pero bajo esa sustancia no se ofrece el contagio, únicamente a través de sustancias antiguas, porque son los milenios lo que contagian. Por lo tanto, retrotraernos en los milenios, empezar a indagar en toda la naturaleza más íntima del ser, es como empezar la curación.
De ahí en más, absolutamente todo. Pero sería bueno en una charla más específica dar detalles más en profundidad del tratamiento, digamos, suprafísico. Cómo activar, por ejemplo, el sistema inmunológico, comprendiendo la fuga de vitalidades que el ser humano ha tenido a lo largo de toda la vida, o sea, por donde la vida se nos ha escapado, volverlo al fuero de nuestro interior, todo aquello que nos ha escapado. Empezar a concebir todas las sustancias inflamables que hay en nuestra psiquis humana y comenzar a retirarlas. El SIDA no puede operar si no es a través de sustancias inflamables. Era un poco el misterio del comparecer de Moisés ante Dios. Hay sustancias inflamables que son agentes patológicos. Empezar a retirar uno a uno, ver los factores psíquicos de contagio, ver los factores inhibidos que de alguna manera acercan esa enfermedad, ver el divorcio que el ser humano pueda tener con la naturaleza divina de su ser, empezar a recapitular todas esas enormes pautas que pasan en nuestro interior cuando eso acontece. Me pregunto si será el SIDA un pecado de santidad. Y si realmente es un pecado de santidad, ¿no será que los elementos santos pueden provocar su curación? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo volverlos a vivir si alguna vez uno los ha vivido? ¿Cómo acercarlos una vez más? ¿No es posible eso? Yo creo que sí. Seguro que sí. El ser humano desconoce las fuerzas con que cuenta y ponerlo en íntimo contacto con esas fuerzas es el primer paso en el arte de la curación. Pero tiene que conocerse y por el conocimiento de sí curarse y salvarse. ¿Puede hacer esto? Yo creo que sí. Si todavía se sabe tan poco del origen real de esa enfermedad. Es como una enfermedad que acontece, como en el ocaso de la vida humana, cuando está próximo a un ciclo, a un fin de ciclo. ¿Por qué motivos aparece? Para reorientar toda la sexualidad humana. Porque hay grandes misterios que necesitan de esa aclaración. Primero, una reorientación de la sexualidad humana. Esa enfermedad es un tamiz, es un filtro a toda la sexualidad del mundo. Debe cambiarse la modalidad del sexo, debe tener otras connotaciones, otras aspiraciones, otros alcances, otros logros, otra plenitud. Yo creo que ponernos en conocimiento de todo eso es el primer paso hacia la curación. Pero tiene que haber como una enseñanza que lo permita, como una enseñanza que sondee nuestras profundidades y nos hable, que nos dé claridad sobre las vertientes que han dado esa enfermedad, poder precisarlas con absoluta claridad. Es como si una persona enferma de SIDA que nos cuente los detalles de su vida y cuáles le sirvieron de conducto a esa enfermedad y cuáles no. Yo creo que la sorpresa sería enorme, te aseguro, enorme. Cuántas cosas que uno supone que pudieron haber sido patológicas no las son. Y cuántas pseudo verdades que ha vivido han sido la verdadera causa. Todo es relativo. Todo, absolutamente todo. Podemos iniciar una tarea de aclaración de ese enorme tema, ilustrar desde otra óptica esa profundidad. Yo creo que sí. Yo creo que casi es de imperiosa necesidad.
el hacerlo. Ya lo creo que sí. Uno puede curarse en la medida que arribe a su realidad. ¿Por qué ese código celular se ha activado de esa manera? Puede ser desactivado. Puede responder a otra realidad, a otro principio. ¿Puede el ser humano relacionarse con eso que ha conocido bajo el nombre del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es todo un camino, es toda una disciplina. La evolución humana puede detectar elementos angélicos. Los elementos angélicos pueden ser ilustrados por ángeles. Los ángeles comunican, ligan al ser humano con el Espíritu Santo. ¿Puede uno aspirar a esa disciplina, a esa noble verdad? Yo creo que sí. En ello está basada la gran curación de esa enfermedad. No nos imaginamos el valor profiláctico que eso tiene, el valor disolvente que eso tiene. Yo creo que únicamente los resultados pueden ser testimonios de esa verdad. Pero debemos procurar los medios para que los resultados acudan. Yo creo que vivir de otra manera, vivir para otra realidad, es la aspiración noble de este momento. Más que podemos hacerlo, debemos hacerlo. Debemos cambiar la incertidumbre del destino humano y arribar como gloriosamente, tal vez a la etapa más significativa que el mundo haya atravesado. Hacer de esta precaria vida una vida abundante para gloria de Dios y gloria de los hombres. Gracias a todos.